Hey, ¿cómo están? Bienvenido a este cuarto episodio de Un Viaje en App. En estos primeros 4 episodios hemos estado recorriendo lo que son los niveles de la conciencia, ¿no? Los principales niveles de la conciencia. Y el día de hoy vamos a ver lo que es el tercer nivel de conciencia, que es la conciencia social. ¿Ok? Si no has visto los episodios anteriores, te recomiendo que vayas a verlos. Puedes verlos ya sea en YouTube, Facebook, y también en nuestro podcast en Spotify. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, conciencia social. Y bueno, ¿qué es la conciencia social? La conciencia social es tener claridad de cuál es nuestro papel a desempeñar dentro de la sociedad en la que vivimos. ¿Ok? Tener claridad, esa es la palabra clave, tener claridad de cuál es nuestro papel a desempeñar dentro de la sociedad en que vivimos. No se nos olvide nunca esta palabra, claridad, porque con esto vamos a poder tener ese camino bien marcado, ¿no? Y de cuál es ese papel a desempeñar. Y ahora, bueno, vamos a entender la palabra sociedad. ¿A qué me refiero con esto, no? La sociedad hay que verlo como que es el círculo familiar, o sea, nuestros papás, hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, abuelas, todo ese círculo familiar en el que estamos creciendo, ¿no? Al final de cuentas estamos creciendo todavía y bueno, es el círculo más cercano, usualmente es el círculo más cercano, el círculo familiar con el que convivimos día a día. También tenemos lo que es el círculo profesional, que es el círculo en el que nos desarrollamos como profesionistas, en el que estamos trabajando. Entonces también esta es parte de la sociedad. También están nuestras amistades, el círculo de amistades con el que nos estamos desenvolviendo, tienen muchísimo que ver en nuestro crecimiento dentro de esta sociedad. También, bueno, tenemos la parte, bueno, podemos ver sociedad como nuestros vecinos, nuestra colonia, nuestro país o nuestro planeta. Todo esto es la sociedad. Y ahora, como les dije, hay que tener claridad de cuál es nuestro papel a desempeñar dentro de ella. Y bueno, es aquí donde la conciencia se comienza a complicar. ¿Y por qué se comienza a complicar la parte de la conciencia? Pues porque empiezan a aparecer temas que ya no solamente son nuestra responsabilidad. Ya al hablar de sociedad, ya no estamos hablando de nosotros solamente como individuos, sino ya estamos hablando de un grupo de personas. Y van a empezar a aparecer temas que a lo mejor ya no van a estar al 100% dentro de nuestro control, como era la conciencia interior, que tiene que ver nada más con quién somos nosotros, la conciencia corporal, que tiene que ver con nuestro cuerpo y nadie puede hacer nada por nuestro cuerpo más que nosotros mismos. Pero ahora vamos a empezar a tocar temas que involucran a las demás personas. Y el punto es saber cómo manejarlas. Y bueno, vamos a entender también un poquito más a fondo lo que es la sociedad. La sociedad hay que verla como un ente ajeno a nosotros. ¿Ok? Es un ente ajeno a nosotros, pero es un ente al que nosotros pertenecemos. Y así como pertenecemos a él, también puede influir sobre nosotros y nuestros actos. ¿Ok? Entonces, si la sociedad es algo ajeno, pertenecemos a ella, pero también puede influir sobre nosotros y nuestros actos. Quiere decir que puede influenciarnos, que puede cambiarnos, que puede modificar nuestro rumbo. Y es por eso la importancia de identificar nuestro papel dentro de la sociedad. ¿Ok? Si nosotros identificamos este papel, entonces ya no vamos a estar tan, digamos, ya tan influenciables por la sociedad, ¿no? Que es algo externo a nosotros y por lo tanto no nos va a mover, digamos, el tapete, ¿no? A sacarnos de onda. Y por eso, bueno, hay que tener claridad de cuál es nuestro camino y no permitir esas influencias externas que nos desvíen de él. Porque, bueno, ya hablamos en el capítulo 2 sobre lo que era la conciencia interior, ¿no? Toda esa parte de nuestro deseo y nuestra razón para enfocarlas hacia dónde queremos ir. Después, bueno, ya vimos la parte de nuestro cuerpo, el cual tiene que estar saludable y listo para
ayudarnos a conseguir esa meta. Pero ahora tenemos este tercer nivel de la conciencia social, la cual puede influenciar sobre nosotros. Entonces, si nosotros tenemos claridad de cuál es nuestro camino, vamos a poder bloquear esas influencias externas que no nos ayuden. No quiere decir que todas las influencias externas sean malas. Más bien, lo que quiere decir que hay influencias que nos van a querer desviar de nuestro camino. Y eso es lo que hay que evitar, al final de cuentas. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nos encontramos en el círculo social correcto? Y hay que, bueno, regresarnos a lo que vimos ahorita de cuáles eran los diferentes círculos sociales de los que comentamos. O sea, tenemos un círculo social quizás al que no podemos cambiar, que es el familiar. Pero tenemos otros círculos sociales que sí podemos nosotros modificar o movernos hacia algún círculo que sí nos llene de energía para seguir adelante, ¿no? Que sea el correcto, como puede ser nuestro círculo de amistades, nuestro círculo profesional, estamos en el lugar correcto donde estamos trabajando, o mejor cambiarnos a otro que vaya más, que sea más ad hoc, digamos, a lo que yo quiero. También, bueno, lo que veíamos, ¿no? Nuestros vecinos, nuestra comunidad, colonia, bueno, esa colonia donde estamos desarrollándonos, ¿es en la que queremos vivir? O quizás hay que buscar otras opciones para, para vivir de una manera más tranquila, una manera que nos permita ir hacia nuestro propósito. Entonces, hay que detectar si estamos en el círculo social correcto y si no es así, tomar acción y podernos mover de este círculo social. Y por esto, hay que conquistar nuestra propia individualidad. ¿Okay? Nosotros como individuos somos únicos. Y hay que entender que somos seres únicos que pertenecemos a una sociedad. Entonces, conquistemos nuestra propia individualidad. Y como ser único que eres, tú eres el único, bueno, tú eres capaz de tomar tus propias decisiones. Nadie más las puede tomar por ti. Ahí es la parte que decíamos complicada, ¿no? De la conciencia social, porque la sociedad puede influir sobre nosotros, pero nosotros somos responsables de tomar nuestras propias decisiones. Entonces no hay que permitir que la sociedad influya sobre nuestras decisiones. Nuestras decisiones son propias y nosotros somos los responsables de tomarlas. Si nos dejamos influenciar por la sociedad o personas externas, bueno, al final de cuentas, nosotros somos los responsables de haberlas dejado participar en nuestra decisión. Pero nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, ya que somos seres únicos. Pero ahora viene una pregunta muy, digamos, interesante, ¿no? ¿Cómo voy a conquistar mi propia individualidad si existen miedos que no precisamente son míos? Existen, o sea, ¿cómo la voy a conquistar si hay miedos que no precisamente son míos? Y recordemos lo que vimos en la parte de la conciencia interior. La mente es la principal fuente de miedo. ¿Okay? Decíamos que todo lo que era la mente era la principal fuente de miedo y con la cual nos deteníamos nosotros mismos con nuestra mente. Pero hay que entender ahora los miedos en que se dividen en dos. Se clasifican en dos tipos los miedos. Los miedos propios, los cuales son miedos adquiridos por una experiencia vivencial o propia. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros desde chiquitos, a lo mejor nuestros papás nos decían, no vayas a tocar el fuego, no te vayas a quemar. Pero al final de cuentas, bueno, este miedo pues, no era nuestro hasta que nosotros lo vivamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no? De niños chiquitos la curiosidad nos ganó y ahí vamos y vamos a tocar la flama, ¿no? Por la de la estufa. ¿Y qué va a pasar? Pues nos vamos a quemar. Y esa ya fue una experiencia vivencial.
Y a lo mejor, dependiendo del grado de lo que nos hayamos quemado, es la dimensión de ese miedo, ¿no? Dependiendo, bueno, si nos dimos una quemada de tercer grado, pues a lo mejor entonces sí le vamos a tener mucho miedo al fuego. Pero este miedo, al ser propio, es más fácil trabajarlo. Y ahora existen también los miedos transmitidos. ¿Y a qué me refiero con los miedos transmitidos? Los miedos que fueron transmitidos a nosotros por fuentes externas, sin que precisamente nosotros los hayamos experimentado. Y ojo, estos son los miedos más peligrosos. ¿Por qué? Porque pues, no son nuestros, ¿no? No tuvimos ninguna experiencia que nos dijera, a esto tenle miedo, digámoslo así. Son miedos que nos transmitieron y que los hicimos nuestros de alguna forma, que los aprendimos, pero no los hemos experimentado, por eso son los más peligrosos. Y hay que hacer conciencia de que la mayor parte de nuestros miedos son transmitidos. Y nuestra mente, al final de cuentas, como dijimos, es la principal fuente de miedo, los adoptó como suyos, sin haberlos vivido ni siquiera, ¿no? Entonces, hay que detectar estos miedos. Ahora, ¿quiénes o cuáles son las fuentes de transmisión de estos miedos? Pueden ser, en primer lugar, nuestros papás, nuestra familia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros desde que, así como bebitos, nuestros papás son el primer contacto humano que tenemos, ¿no? Y ellos tienen miedos y nos los pueden transmitir. También está nuestra familia, que nos pueden transmitir ciertos miedos y que podemos nosotros adoptarlos. Nuestros amigos, la escuela, y hoy en día, con todos los medios de comunicación, también nos mandan miedos. Miedos que pues a lo mejor ya ni siquiera están en nuestros círculos cercanos, sino ya son de círculos más lejanos, ¿no? Y nosotros los estamos llevando a nuestro ser, cuando ni siquiera los hemos vivido, experimentado, o ni siquiera son nuestros. Y también están las redes sociales, ¿no? Al final de cuentas, las redes sociales también son medios de comunicación que nos están mandando mensajes, digamos, día con día o más que día con día, hasta hora con hora, dependiendo qué tanto lo estés usando, ¿no? Porque al final de cuentas, las redes sociales lo que hacen es estimular nuestro cerebro y en esos mensajes que están enviando puede que haya miedos involucrados y que nosotros los estamos absorbiendo. Entonces hay que estar muy al pendiente de lo que vemos, de lo que escuchamos y no absorber miedos que no son nuestros, ya sea de círculos tan cercanos como son nuestros padres, nuestra familia cercana, nuestros amigos, o círculos un poquito más alejados de nosotros, que puede ser la escuela, medios de comunicación y redes sociales. Y es nuestra responsabilidad romper la cadena generacional de miedos. ¿Y a qué me refiero con esto de cadena generacional? Ahora, imagínate, o hay que identificarlo, ¿no? Si tú tienes un miedo que viene de generaciones atrás, ni siquiera es de nuestros papás, porque nuestros papás también lo aprendieron de sus propios papás, o sea, de nuestros abuelos. Y estos abuelos lo aprendieron de sus papás, en este caso de nuestros bisabuelos. O sea, ya es una cadena generacional de miedos y es nuestra responsabilidad romperla. O sea, hay miedos que pueden llevar años, décadas, siglos dentro de nuestra familia y que quizás sin habernos dado cuenta ya los hicimos nuestros. Y ahora es nuestra responsabilidad romperlos. Y ahora, ¿cómo se rompen esta cadena de miedos? La única forma de romperlos es viviendo o experimentando. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que a nuestro bisabuelo o a nuestra bisabuela le picó una abeja, ¿no? Tuvo esa experiencia con una abeja y por lo mismo le transmitió ese miedo a las abejas, bueno, a nuestros abuelos a nuestros papás y nuestros papás a nosotros. Y entonces estamos cargando desde generaciones
Un miedo a las abejas que a lo mejor ni siquiera nuestros abuelos ni nuestros papás tuvieron la oportunidad de experimentarlo, ¿no? Y hacer lo suyo, sabe que les picara una abeja. Esto no quiere decir que ve y haz que te pique una abeja, ¿no? O sea, al final de cuentas, esto no es eso. Pero el vivir y experimentar es acércate a las abejas. La próxima vez que estés comiendo, a lo mejor en un restaurante, y tengas una copa de vino o algo dulce que atraiga a las abejas, déjate vivir ese miedo. Siente a la abeja ahí, pero no hagas nada. Nada más siéntelo y vívelo. Y te vas a dar cuenta que quizás ni siquiera le debes de tener miedo a las abejas. Y ahí estás rompiendo esa cadena de miedos. Y bueno, hay la forma de enfrentar nuestros miedos y cómo irlos trascendiendo, ¿no? Cómo irlos superando. Para enfrentar nuestros miedos, bueno, primero hay que identificar nuestros miedos. Una vez identificados, ahora hay que, como decía, vivirlos. Ya que los estamos viviendo, experimentando, hay que identificar si son reales para nosotros o no. O sea, identifica esos miedos, vívelos, identifica si en verdad son reales para ti. Si ya identificaste si son reales para ti o no, entonces va a ser muy fácil ahora dimensionarlos. Una vez que los dimensiones, entonces ya vas a saber qué tanto tienes que trabajar en ellos. Y entonces, al final de cuentas, a lo que vamos es, una vez que ya identificaste esos miedos, los dimensionaste, ahora acéptalos como tuyos y abrázalos. Porque al final de cuentas, si ya viste que esos miedos realmente son reales, ya los viviste, ya los llevaste a la experiencia, y al final de cuentas viste que, ok, sí tengo miedo a esto, ya lo dimensionaste. Ahora, acéptalos como tuyos, son parte de ti. Y al hacerlos tuyos, vas a poder trascenderlos, vas a poder trabajarlos. Porque ya sabes que son parte de ti, acéptalos. Es como aceptarte a ti mismo. Y una vez que ya aceptaste esos miedos, que te aceptaste a ti con esos miedos, ahora sí trabájalos y trasciéndelos. Trasciéndelos de una manera en que esos miedos los hagas así de chiquitos. Que veas que son tan pequeñitos que a lo mejor tu mente, que es la fuente principal de miedo, puede parecer que es una montaña gigante que tienes que superar para pasar del otro lado de ese miedo. Pero no, como es tuyo, tú puedes decidir el tamaño de ese miedo y de esa manera trascenderlos. Hazlos pequeñitos y vas a ver que de esa manera va a ser más fácil superar esos miedos y trabajarlos. Y ahora sí, sin miedo es más fácil identificar nuestro papel dentro de la sociedad como individuos únicos. Porque ya no vamos a tener esas limitantes. Ya no vamos a tener esas limitantes que a lo mejor nos fueron introyectadas. Esos miedos transmitidos ya no van a existir. Y ya sin esos miedos vamos a poder identificar mucho más fácil cuál es nuestro papel dentro de la sociedad como individuos. Y ya para ir cerrando, quiero que te quedes pensando estas dos preguntas. Son dos preguntas las cuales, pues, el punto es que te las lleves contigo, que las pienses, que las trabajes, y si las quieres compartir, será un gusto escucharte, me puedes mandar un mensaje, sea por las redes sociales, por WhatsApp, y voy a estar muy feliz de leerte, de escucharte y de saber cómo te movió todo esto de la sociedad, ¿no? De la conciencia social. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu papel en la sociedad en que te desarrollas? Muy sencilla, es todo lo que estuvimos hablando, trata de identificarlo y a lo mejor para que sea más fácil para ti, divide la sociedad en diferentes círculos. En los diferentes círculos sociales que existen, bueno, identifica ese papel, el papel que tienes dentro del círculo familiar, el papel que tienes dentro del círculo de amigos, dentro del círculo profesional, ahí donde trabajas, cuál es tu papel, y llévalo más hacia afuera, ¿no? Más hacia lo general. ¿Cuál es tu papel dentro de la ciudad o poblado en el que vives? ¿Y cuál es tu papel
a desempeñar dentro del planeta en el que vivimos? Y la segunda pregunta, ¿qué valor estás agregando a esta sociedad o a estos círculos sociales? Porque si ya identificaste cuál es tu papel a desempeñar, ahora identifica cuál es ese valor que tú estás agregando como individuo único. De esta manera, para ti va a ser mucho más fácil desempeñar ese papel, porque ya vas a saber el valor que estás dejando y entonces aceptarás y dirás, estoy dejando huella. Identifica también ese valor, ¿ok? Y bueno, ya con esto cerramos el tema del día de hoy, pero no sin antes dejarte, como siempre, con una frase. Y esta frase va así. Más ve un alma libre e inocente con ganas de vivir que millones de almas inertes cegadas por el miedo a morir. Y esta frase la elegí para este episodio porque hablamos mucho sobre los miedos, ¿no? Y quiero contarte nada más, ya para cerrar, de dónde vino esta frase que escribí. Esta frase la escribí empezando la pandemia, cuando en un grupo en el que estaba, una compañera escribió que su hijo le había dicho, mamá, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a las demás personas? ¿Por qué nos tenemos que aislar? ¿Por qué nos tenemos que recluir, no? Entonces, es lo que yo estuve pensando, ¿no? Al final de cuentas, un niño es un alma libre e inocente que tiene ganas de vivir. ¿Por qué? Porque apenas está empezando su vida. Y las millones de almas que ya existen, que en este caso a lo mejor ya los adultos, como nosotros, nos podemos dejar influenciar por la sociedad y cegar a través del miedo. Porque al final de cuentas, la mayor parte de las veces, el miedo más grande que tenemos como seres humanos es a morir. Y no tenemos que tampoco tener miedo a eso, pero ya lo tocaremos más adelante en otra ocasión. Pero bueno, te repito la frase. Más ve un alma libre e inocente con ganas de vivir que millones de almas inertes cegadas por el miedo a morir. Y bueno, con esto terminamos este episodio. Espero que haya sido de valor. Ya vimos 3 niveles de conciencia: la conciencia interior, la conciencia corporal, la conciencia social. Nos quedan 2 niveles que los veremos en los próximos 2 episodios. Y pues espero que te estén sirviendo, ¿no? Que te estén sirviendo para hacer conciencia de ti mismo y del entorno en el que te estás desarrollando. Que al final de cuentas con esto te desarrolles como persona y que puedas dejar un gran valor en la vida de los demás y sobre todo en tu propia vida. Y bueno, me despido, como siempre. Soy Eduardo, fundador de Nat Expeditions. Si puedes revisar todas las experiencias que tenemos para ti en natexpeditions.com y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Nat Expeditions. Así nos puedes encontrar. Me despido y pues te mando un gran abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Chao.